Amigos, el día de hoy tenemos un proyecto de 3 pisos y además vamos a contar con un sótano o medio sótano, mejor dicho, en donde vamos a tener 3 cajones de estacionamiento, así como una bodega bastante amplia. En el primer piso vamos a tener sala con doble altura, cocina, comedor, cuarto de lavado, así como una alacena que se conecta directamente con la cocina, pero lo interesante es que la puerta está escondida dentro de los mismos gabinetes de la cocina y justamente es un detalle que me está gustando mucho realizar en nuestros proyectos. En planta alta vamos a tener 3 habitaciones, entre ellos la principal, que cuenta con walk-in closet y con baño completamente privado, además de que va a tener un balcón bastante interesante hacia la fachada de la vivienda. Y finalmente en el tercer piso vamos a tener el roof garden, vamos a contar con un cuarto de juegos, así como con una estancia. Todo esto en 430 metros cuadrados de construcción y el costo por la construcción rondaría los 7.750.000 pesos, que al día de hoy son cerca de $455.000 aproximadamente. Ha estado fluctuando bastante el peso y el dólar estas últimas semanas, pero nos da una muy buena idea de lo que podría llegar a costar la construcción. Como ustedes saben, si desean un proyecto personalizado, nos pueden enviar un mensaje a este número de WhatsApp, o si desean un proyecto ya realizado, los pueden ver en ceinarplanos.com. Y si tienen alguna duda o no encuentran algún proyecto que se ajuste a sus necesidades, de igual manera nos envían un mensaje a ese número de WhatsApp y con mucho gusto les vamos a atender. Pero pues bueno, ahora sí, vamos a comenzar con este recorrido. De lo primero que me gustaría hablarles sería del diseño de fachada de esta casa. Tenemos 10 metros de frente y 23 metros de fondo. Son unas dimensiones que ya nos permiten hacer cosas bastante interesantes, sobre todo porque tenemos ese medio sótano en la parte de abajo y además porque vamos a contar con un tercer nivel. Muchas veces tener esta cantidad de niveles en solamente 10 metros de frente suele ser un reto porque se ve demasiado vertical el diseño. Así que algo que decidimos hacer fue que todo el medio sótano realmente no llamara demasiado la atención en la fachada y que de esta manera pudiéramos mandar la atención solamente a los 3 niveles que tenemos en la parte superior. Así que como pueden ver, realmente tenemos básicamente dos elementos principales, que sería la L invertida que tenemos del lado izquierdo y el balcón, que sería de la habitación principal, que es justamente este que estamos viendo aquí. Me parece que solamente con estos dos elementos logramos hacer una fachada bastante interesante, y por ese mismo motivo es que este primer nivel solamente es una celosía. Tratamos de hacer lo mismo que en el medio sótano que tenemos en la parte de abajo, simplemente tratar de evitar que llamara la atención. Es muy fácil en proyectos de estas dimensiones empezar a hacer demasiados elementos que se empieza a ver saturado, y quiero serles completamente honesto. Obviamente en nuestra arquitectura, en Ceinar Arquitectura, realmente no hacemos arquitectura minimalista como tal. No es algo que estemos buscando. A nosotros nos gusta hacer cierto juego de elementos con los volúmenes que tenemos en fachada para lograr este tipo de diseños que se ven un poco más, a lo mejor, atrevidos o dinámicos. Aquí en la escalinata que tenemos a la izquierda vamos a contar con unas jardineras que van intercaladas del lado izquierdo y derecho, y además aprovechamos para colocarle también cada 3 escalones un detalle en iluminación indirecta. Y finalmente tratamos de integrar el diseño de la celosía del cuarto de lavado que vamos a tener del lado derecho con la puerta que vamos a tener en esta zona. Ahora sí, ingresando a la vivienda tenemos un vestíbulo. Vamos a tener, recién ingresando a la casa, el medio baño que le daría servicio a toda esta primera planta, y aquí tendría la ventana directamente a la fachada principal, y realmente es una ventana bastante importante para la fachada y que obviamente además nos permitió ventilar e iluminar ese baño de manera completamente natural. Cruzando las escaleras vamos a tener el área social de la vivienda. Tendríamos la sala del lado izquierdo, el comedor del lado derecho, y todo este espacio se abre hacia el jardín, por eso es que tenemos estos ventanales. Aquí alcanzamos a ver del lado derecho las escaleras que nos llevan hasta el tercer nivel. Y algo que me gustaría mencionar es que el motivo por el cual podemos tener todo este espacio posterior completamente abierto es que aquí no tenemos el cuarto de lavado. Es muy común que se coloque el cuarto de lavado en la parte posterior para aprovechar el patio y utilizarlo como un patio de servicio, pero en este caso para nosotros era bastante importante poder aprovechar todo ese espacio como un jardín que nos ayude visualmente tanto a la sala así como al comedor. Realmente tener ese jardín como un jardín decorativo cambia completamente la sensación de estos 3 espacios, de sala, comedor e inclusive hasta la cocina que tenemos a un lado del comedor. Ahora, este sería justamente ese comedor que les había comentado, y también algo importante es que la vivienda, si bien tiene 10 metros de frente, nos separamos 1 metro del lado derecho, lo cual nos va a permitir tener un pasillo, y justamente ese pasillo es bastante importante y es básicamente el motivo por el cual logramos evitar contar con el cuarto de lavado en la parte posterior. Ahora, para delimitar un poco más el área del comedor, no nos gusta colocar muros que nos limiten la vista. Al final de cuentas, lo que tratamos de hacer es integrar 2 o más espacios en uno solo para poder generar esa sensación de amplitud. Así que lo que hicimos en el comedor es solamente delimitarlo con el plafón que tenemos en la parte superior. Ahora, por este lado es donde vamos a tener la cocina. Esto es algo que también siempre les recomiendo
recomiendo a las personas, y es que la cocina no se encuentre pegada al jardín posterior, porque por los gabinetes que vamos a necesitar en la cocina nos va a tapar muchísimo la vista. Yo les recomiendo muchísimo más tener la cocina antes del comedor, y de esta manera podemos contar con estas vistas, es decir, tendríamos las vistas del jardín hasta la cocina, ya que el comedor como tal realmente no nos tapa la vista, queda en una altura muy baja, y eso es lo que nos permite tener esos ventanales de piso techo en la parte posterior. Aquí tendríamos el área de la estufa, el fregadero aquí al fondo, y siempre tratamos de colocarle esta iluminación indirecta debajo de los gabinetes. Ahora, este es un detalle que me está gustando bastante hacer en los proyectos, y es que aprovechamos los mismos gabinetes para esconder esta puerta, que es la que nos da acceso directamente tanto a la alacena, que en este caso es bastante grande, como lo pueden ver aquí, que a su vez nos da el acceso al cuarto de lavado, que estaría básicamente al frente de la vivienda, y por ese motivo es que teníamos esta celosía. La idea es que pueda cruzar el viento de manera constante en esa zona, porque podría llegar a ser bastante húmeda, y gracias a que contamos con este pasillo, pues podemos llegar desde el cuarto de lavado que tenemos al frente hasta la parte posterior sin cruzar por espacios interiores de la vivienda. La verdad es que a mí me gustó mucho donde logramos colocar ese cuarto de lavado, ya que queda completamente escondido de las personas o de los invitados que podemos llegar a tener en la vivienda. Ahora, llegando al segundo piso, nos va a recibir esta estancia con doble altura. Y es un detalle que me gustó mucho también, ya que suele ser muy poco común que tengamos dobles alturas en el segundo piso. Es decir, esta es la vista que tenemos desde el tercer nivel hacia el segundo piso en la parte de abajo, como lo pueden ver aquí. Y saben que poder ir integrando de manera visual cada uno de los niveles de la vivienda es un detalle que realmente me parece bastante interesante. Y sobre todo es una muy buena bienvenida al segundo nivel de la casa. Aquí tendríamos la entrada a la habitación principal de la vivienda, y por eso es que cuenta con altura y media. Además nos ayuda por el tema de fachada, pero también visualmente creo que para una habitación principal, más allá de los materiales o acabados de primera calidad que le puedas lograr colocar, tener un detalle como esta altura y media hace que se sienta muchísimo más lujosa y elegante que con cualquier material que le coloquemos. Y obviamente, si como en este caso tienes la doble altura y además a algunos muros los recubres en madera, pues el resultado final termina siendo este que están viendo, que a mí sinceramente es una de las habitaciones que más me han gustado, que más cómodas se me hacen por este juego de alturas que tenemos en esta zona, y además porque cuentan con este balcón que puede aprovechar tanto esta habitación, pero también, como pueden ver, tenemos un pasillo que da hacia la estancia que vimos antes de entrar a esta recámara. Ahí tenemos una ventana que da hacia el roof garden que vamos a tener en el tercer nivel, y pues bueno, obviamente al ser la habitación principal vamos a contar con un walk-in closet que está bastante amplio, y aquí a la derecha tendríamos la entrada al baño privado de esta habitación. Tendríamos dos lavamanos aquí del lado derecho, y detrás de esta puerta es donde tendríamos tanto la regadera así como el WC. El cómo abrir esta puerta pues es algo que nos permite darle un poco más de privacidad a las personas mientras estén usando el WC, en caso de que alguien vaya a entrar al cuarto de baño. Ahora, en la parte posterior es donde vamos a tener tanto la doble altura hacia la sala aquí a la izquierda, así como las dos habitaciones secundarias del lado derecho. Esta sería la primera de ellas, la cual tendría esta ventana hacia el jardín posterior, pero algo bastante interesante es que también tendría esta segunda ventana que da justamente hacia la doble altura de la sala. Y a pesar de que es una recámara un poco pequeña, la verdad es que me encantó el diseño, el contraste que logramos con ese muro en la cabecera de la cama, con el blanco que tenemos en el plafón en la parte superior. Creo que nos permite tener un diseño bastante elegante. Ahora, esta recámara va a tener un walk-in closet, que es el que tenemos aquí a la izquierda. Tenemos la posibilidad de colocarle una puerta en esta zona, o como en este caso, simplemente colocarle la puerta directamente al closet. Y esta sería la vista que tendríamos hacia la doble altura de la sala. Ahora, estas dos habitaciones secundarias van a estar compartiendo un baño, así que se nos hizo bastante importante poder tener el lavamanos en la parte de afuera, y tener dos lavamanos lo hace bastante más cómodo para las personas que vayan a estar en estas habitaciones, que cada uno de ellos cuente con un lavamanos propio. Y detrás de esa puerta donde vamos a tener tanto el WC así como la regadera, que se los voy a mostrar en un momento. Aquí tendríamos la otra habitación, que es básicamente una habitación gemela. Vamos a contar también con esta ventana hacia el jardín posterior, y además tendríamos en este caso también una ventana que no da hacia la doble altura de la sala, pero sí da hacia la restricción lateral de la casa, y esto es algo que nos permite al final de cuentas tener ventilación cruzada. Aquí tendríamos un closet de las mismas medidas. Y finalmente aquí a la izquierda es donde tendríamos, como les había comentado, el WC y la regadera, que también tiene ventana hacia esa restricción lateral.
Y pues bueno, ahora sí vamos a ir al tercer piso de esta casa. Saben que contar con estas luces colgantes en las escaleras es un detalle que me gusta mucho realizar en los proyectos, y también en las dobles alturas como lo tenemos aquí a la derecha. Ahora lo que vamos a tener aquí arriba es el roof garden que tenemos aquí a la derecha. Vamos a tener un medio baño, obviamente para darle servicio a las personas o invitados que podamos tener en esta área. Y en la parte posterior es donde vamos a tener la estancia, en donde podríamos estar viendo series, películas, con un sonido un poco más alto y que no estemos a lo mejor molestando tanto a las personas que estén en sus habitaciones. Siempre tratamos de hacer algún espacio donde puedas tener a lo mejor alguna televisión, tener un billar, poder hacer aquí las carnes asadas, ya sea que vayas a ver algún partido de fútbol, alguna pelea de box, fútbol americano, lo que sea que vayan a ver aquí. Creo que tiene todo lo necesario para poder hacer fiestas o reuniones de la manera más cómoda posible. Y realmente aquí en este tercer nivel tienes todo lo necesario para esas fiestas, y de esta manera pues realmente no tienes que estar bajando y subiendo constantemente para nada. Ahora, algo que me gustó de este espacio es que podemos abrir estos dos ventanales, tanto el que tenemos hacia el roof garden, así como el que tenemos hacia la terraza de atrás, y entonces este billar se siente como si fuera una especie de terraza también, una terraza cubierta, pero con la gran ventaja de que si el clima no lo permite, pues te puedas encerrar completamente y no te vayas a estar mojando, o si hace demasiado viento, por ejemplo, también pues puedas estar muchísimo más cómodo al interior de ese espacio. Finalmente aquí tendríamos una pequeña barra para hacer carnes asadas, un fregadero, a lo mejor tener aquí también un frigobar, y poder disfrutar de este espacio completamente al aire libre, pero con todas las comodidades que pudieras llegar a necesitar. Finalmente quiero mostrarles el área del sótano. Es un área donde vamos a tener cochera para 3 automóviles. Obviamente puedes colocar un poco más de autos, pero tapando, digamos, el acceso a ellos, pero de manera oficial, digamos, pues cabrían 3 autos. Y por este lado, aquí a la derecha, tendríamos un área de bodega. En muchos casos se llega a utilizar este espacio como a lo mejor un cine privado, tener a lo mejor otro cuarto de juegos, un estudio, en fin, en este caso se va a utilizar como una bodega, pero realmente se podría aprovechar de muchas maneras distintas. Y subiendo estas escaleras, pues llegaríamos justamente al vestíbulo de la casa. Me gustaría saber si a ustedes les gustaría tener una vivienda con sótano, o si por el tema de que el costo de construcción puede llegar a ser un poco más caro es algo que no estarían considerando. Voy a estar leyendo todos sus comentarios. De momento sería todo y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.